Buenas noches, hermanos amados. Como siempre, de verdad que es una inmensa bendición, infinita, inigualable. No hay otra bendición tan grande como el habitar los hermanos juntos en armonía, conocer el rostro del Padre, revelado en la faz de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, viviendo en comunidad. Esto que acabo de decir, que es nuestra forma de vivir desde hace algún tiempo, es la bendición más grande. Habitar en el seno del Padre de la manera que ahorita lo dijimos. Juntos en armonía, recibiendo el amor del Padre, conociéndolo en el rostro de Jesús, guiados por el Espíritu Santo, amándonos unos a otros con el mismo amor que Él nos ha amado. Bueno, pues vamos a dar gracias por esto y vamos a recibir la palabra que el Padre tiene para nosotros hoy. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu bendición que ahora declarábamos. Te damos muchas gracias por tu presencia, por tu voz, por tu aliento, por los hermanos, por la iglesia, por habitar a tu luz, a tu mirada. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a recibir tu palabra con corazón de niño, con gratitud, en adoración. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues habíamos comentado que íbamos a continuar con la enseñanza del Espíritu Santo, tocando algunos temas, distintos temas que tienen que ver con el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos da la vida en Cristo Jesús. Y quisiera retomar un tema que hace algún tiempo habíamos comentado y que hoy quisiera retomarlo en el tenor de seguir hablando del Espíritu Santo. Y un título para la enseñanza de hoy puede ser El Espíritu Santo, la nueva lógica del amor. Y eso es lo que vamos a comentar. Habíamos leído en alguna enseñanza anterior recientemente el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo nos habla de la revelación por el Espíritu Santo. Y hoy quisiera retomar esta lectura para de ahí partir en lo que vamos a mirar hoy. Esto está aquí en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Y voy a continuar leyendo esta traducción llamada el Nuevo Testamento Arcas Fernández, que dice aquí a partir del versículo 6: Sin embargo, también nosotros disponemos de una sabiduría para los formados en la fe, una sabiduría que no pertenece a este mundo ni a los poderes perecederos que gobiernan este mundo. Una sabiduría divina, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de todos los tiempos a constituir nuestra gloria. Ninguno entre los poderosos de este mundo ha llegado a conocer tal sabiduría, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor, a quien pertenece la gloria. Pero he aquí que, según dice la Escritura, lo que jamás vio ojo alguno, lo que ningún oído oyó, lo que no imaginó la mente de hombre alguno, respecto a lo que Dios preparó para aquellos que le aman. Eso es lo que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu. Pues el Espíritu todo lo sondea, incluso lo más profundo del mismo ser de Dios. ¿Quién en efecto conoce lo íntimo del hombre,
sino es el mismo espíritu humano que habita en su interior. Lo mismo pasa con las cosas de Dios, solo el Espíritu Divino las conoce. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. El Espíritu Santo obviamente está hablando, el cual nos pone en condiciones de reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. Bueno, hasta aquí es lo que hemos comentado hablando del Espíritu Santo como el que nos guía, nos muestra y nos ayuda y hace vivir todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y continuamos leyendo. Esto es precisamente lo que anunciamos con palabras que no están inspiradas por el saber humano, sino por el Espíritu de Dios. Y así expresamos las cosas del Espíritu con un lenguaje espiritual. El hombre mundano es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. En cambio, el hombre que está lleno del Espíritu puede emitir juicio sobre todo sin que él esté sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Ahora bien, y esto lo dice entre signos de admiración, ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Aquí vamos a tomar y aquí vamos a arrancar el tema de hoy. Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Lo que conocemos muy bien, que en otra traducción dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Decíamos que queríamos hablar de la lógica del amor. La lógica del amor, lo que voy a ir explicando ahorita adelante para que pueda yo comunicar lo que quiero decir con la lógica del amor, es una manera de pensar, una manera de mirar la vida, una manera de sentir, una manera de discernir, una manera de opinar, una manera de escudriñar, pero sobre todo de hablar, de sentir y de vivir. Una nueva manera de pensar, como dice esta traducción, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Es decir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la lógica del amor es muy distinta a la lógica del mundo, como estamos leyendo en este pasaje, a la lógica natural meramente humana, la que es sin el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con la lógica humana? Y de ahí entender lo que quiero decir con la lógica del amor. La lógica humana es lo propio que utilizamos para pensar y poder desarrollarnos en las cosas naturales, como saber que 3 más 1 es 4, o que si mi pie es talla del número 26, pues tengo que acudir a la zapatería y pedir calzado de ese número. Cosas de ese tipo que son razonables, que son prácticas y que es lo que se necesita para estudiar en la escuela, para desarrollar nuevas técnicas, nuevas ciencias, investigaciones, en lo meramente humano, en lo propiamente natural. Pero a partir de la venida del Espíritu Santo, a partir de Cristo, a partir de esta nueva creación que nace en Cristo, también hay una nueva lógica, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ser que trasciende la lógica meramente humana.
lo que aquí estamos leyendo como el modo de pensar de Cristo o la mente de Cristo. Y vamos a ver. La lógica natural, la lógica meramente humana, es la que es sin el Espíritu Santo. Y como estamos leyendo en este pasaje, que es muy claro, me parece, y muy poderoso, es maravilloso, es de una luz sorprendente este capítulo 2 de Primera de Corintios, con respecto al tema que estamos hablando, la revelación del Espíritu Santo. Entonces, la lógica del amor es la que es en el Espíritu Santo. Y algo que quiero apuntar de principio, importante. Esta lógica, que le llamo la lógica del amor, la lógica del corazón del Padre, el modo de pensar de Cristo, no es precisamente algo que está en oposición a la lógica natural. No, no está en oposición. Ser espiritual no está en oposición con la razón, con ciertas cosas prácticas, como decía yo hace un momento. Más bien, la lógica del amor, el sentir del Espíritu Santo, trasciende esta lógica natural. No se opone a ella, sino más bien la trasciende, está mucho más allá de ella, porque esta nueva manera de pensar, esta manera nueva de discernir a partir del Espíritu, a partir del amor del Padre, es del cielo, es de Dios, es del Padre, es del Espíritu, es de Cristo. Es de otro reino. Cuando Jesús decía mi reino no es de este mundo, no hablaba en términos geográficos, sino hablaba en términos de que una puede ser una manera de vivir meramente natural sin el Espíritu y otra es vivir impulsado por el Espíritu de Dios. Esta lógica del amor es la mente de Dios, es el corazón del Padre. Jesús vino a expresar, a manifestar el corazón del Padre, sus verdaderos sentimientos. Filipenses 2, haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Y allí Pablo en este capítulo 2 de Filipenses está hablando también de esto distinto, es otro reino, es del cielo, es esta manera en que Dios actúa, en que Dios decide cómo nos mira, cómo nos ama. Dios todo lo que hace, lo hace a partir del amor, siempre. La clave de comprensión de la mente de Dios, del corazón del Padre, es el amor que nos tiene. La clave de comprensión para acercarnos a Dios, para recibir la revelación de Dios en Cristo, es el amor. Entonces, esa es lo que le estamos llamando la nueva lógica del amor, nueva por cuanto es de este nuevo reino en Cristo. Para poner unos ejemplos de lo que queremos decir, quisiera que juntos vayamos al capítulo 8 de Juan, donde se nos narra la historia de esta mujer que fue sorprendida, dice aquí, en adulterio. Algunas Biblias, como la que tengo en mis manos, tienen como subtítulo este capítulo 8 de Juan, la mujer adúltera. No me gusta. Aquí puse mejor sería la mujer que fue sorprendida o la mujer bañada por la mirada de Jesús. Este sería más bonito. Bueno, dice este capítulo 8 de Juan, a partir del verso 3. Bueno, antes en el versículo 2 dice que Jesús estaba enseñando en el templo y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron, dice aquí, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice, y en la ley, perdón, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y luego continúa la historia. Nosotros sabemos que uno a uno se fueron yendo, sintiéndose acusados por su propio corazón, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Bueno, aquí lo importante es ver la trampa que los fariseos quieren ponerle a Jesús. Una trampa que, si ustedes me permiten decirlo de esta manera, en el terreno de la lógica. Una trampa aguda, bien diseñada, en la que yo digo que en este momento cualquiera caería, excepto Jesús. Como dice el mismo Nuevo Testamento, Jesús probado en todo, Jesús sujeto a pasiones igual que nosotros, excepto en el pecado. Jesús semejante a nosotros en todo, excepto en el error. Digamos, aquí, por aplicarlo en este sentido, Jesús no cae en esta trampa, no cae en este error, donde le están planteando una lógica antigua, vieja, de muerte, meramente natural, esta lógica meramente humana, donde, de acuerdo a lo que le están planteando, es, si Jesús dice, porque la pregunta es con mucho filo, va directo al centro del misterio, al corazón del Padre. Esta pregunta va directo al corazón del Padre. Y por eso es que en la respuesta Jesús va a revelar una nueva manera de pensar, una manera nueva que revela de manera clara y luminosa cómo verdaderamente siente el Padre y piensa el Padre. Entonces, la pregunta es, ¿tú pues qué dices? ¿La apedreamos o no? Porque si Jesús responde, no, pues si la ley de Moisés lo manda, pues hay que apedrearla, y en ese momento pues todos iban a tomar sus piedras y a lapidar a esta mujer, y allí mismo quedaría muerta, lo cual es una cosa terrible, completamente contraria al evangelio de amor y de vida, la vida misma, como dice Juan en su carta, porque la vida se nos manifestó y la vida misma es la que está presente ahí delante de quien pusieron a esta mujer, que es bañada por la misericordia de Dios a través de la mirada de Jesús. Si contesta que no hay que apedrearla, entonces estaría Jesús hablando en contra de la ley de Moisés, y también delante de los fariseos celosos de la ley quedaría mal, y también delante del pueblo, porque está como contrario a la ley de Moisés. Bueno, lo sorprendente, maravilloso, que conmueve el corazón, más allá, yo quiero que juntos vayamos más allá del discurso que estoy dando con estas palabras de la lógica. Lo que va a revelar Jesús es el amor del Padre, y es cómo discierne el Padre, cómo es verdaderamente el corazón de Dios. Y no va a dar ninguna de las respuestas en el terreno natural. Jesús no dice algo contrario, trasciende. Es como si se elevara esta pregunta y la disyuntiva en la que lo ponen, si a este lado o hacia este otro, si a derecha o a la izquierda, si tú dices que para acá o para allá, más allá de este juicio,
Es como si Jesús se elevara, y no en un sentido físico, geográfico. Uso esta palabra como la usa el Nuevo Testamento, en un sentido espiritual. Jesús se va al cielo, su reino no es de este mundo. Esta pregunta la deja muy atrás Jesús. La respuesta que cualquier otro, sin la llenura del Espíritu Santo, hubiera tenido, o a lo mejor otro se hubiera quedado solamente mudo, sin saber qué decir. Jesús se va porque Jesús vive en el corazón del Padre, en una unidad perfecta con el Padre, por el Espíritu Santo. Jesús vive lleno del Espíritu Santo. Jesús vive en la plenitud del Espíritu que le hace que, estando entre los hombres, siendo hombre, su corazón y su mente están arrebatados por el cielo porque él vive en el amor de Dios, y eso es lo que tiene, lo que llena el corazón de Jesús, su mente, es el amor de Dios por la llenura del Espíritu Santo. La mente de Cristo es el modo de pensar de Dios. La mente de Cristo es la opinión de Dios o el juicio. O en otro momento explicaremos que la palabra juicio no es sinónimo de condenación, es la mirada de Dios, cómo mira Dios las cosas. El Espíritu Santo es la mirada de Dios para discernir todo, donde prevalece la gracia, la misericordia y el amor. Entonces Jesús, que vive en el cielo, su respuesta es ni una ni otra de las que esperaban en el terreno, en lo meramente terrenal. El corazón de Jesús, la mente de Cristo es celestial. Y Él les dice, como le insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sin error, sin desatino, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y nosotros sabemos lo que viene después. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Trasciende la condenación. La deja muy atrás, muy atrás. Si Jesús decía sí, si daba una respuesta positiva, la muerte de la mujer. Si daba una respuesta negativa, quedaba mal ante la ley, ante los hombres, en fin. Ni una ni otra. Su reino es de otro, está en otro lugar. En estas palabras, en esta respuesta, en esta escena, se revela claramente cómo en Jesucristo ha venido el reino de Dios y se manifiesta de manera con toda su plenitud. El corazón, el verdadero corazón de Dios. Otro ejemplo para ver esto que estamos tocando hoy. Juan capítulo 9, el capítulo que sigue, donde como subtítulo aparece Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y luego, versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y luego más adelante dice que el ciego hace lo que le indica Jesús y regresó viendo. Recobró la vista. Muy bien. Otra vez aquí vemos un momento similar, pero ahora la pregunta aguda que sigue revelando la lógica de los hombres, la lógica
farisaica o legalista, meramente jurídica, se está manifestando. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Según la mentalidad de la ley o la interpretación que la gente había dado, la institución religiosa, los profesionales de la religión en el tiempo de Jesús o para el tiempo de Jesús, la interpretación que se le había dado a la ley, había dado como producto esta lógica legalista. Y entonces para el judío era que si alguien estaba enfermo, en este caso ciego, particularmente la ceguera, es que o había pecado el individuo o sus padres, porque en su manera de pensar, ellos decían que si una persona tenía un mal, es que porque sus padres habían cometido un grave pecado y la consecuencia de sus errores pasaban también a los hijos. En algunos pasajes del Antiguo Testamento se habla de que pasa hasta la cuarta generación. Nosotros no podemos seguir. Nosotros en este tiempo de la gracia, en este tiempo del Espíritu, en este tiempo de la revelación plena del amor del Padre, no podemos continuar con la misma lógica. No podemos leer esos pasajes del Antiguo Testamento de que la maldición va a pasar a la primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación de los hijos. Nada tan ajeno y tan contrario al corazón de Dios revelado en Jesús. Esos pasajes hay que leerlos a la luz de la gracia. No es que negamos el Antiguo Testamento, lo leemos alumbrados por la mirada de Dios, por la mirada de Jesús. Y por supuesto que tienen una lectura, una nueva lectura. Aquí también se revela esta nueva lógica que viene del Espíritu Santo. Y la respuesta de Jesús no es ni que pecó el individuo ni que pecaron sus padres. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otro ejemplo más. Quisiera que me acompañaras a Marcos capítulo 12. Este es muy bonito también, muy, muy bello, porque revela, nos permite tocar, palpar, vivir. Esto es importante, hermanos amados, hermanitas. Aunque mis palabras estén hablando en los términos en que lo estoy haciendo, el deseo de mi corazón y del Espíritu de Dios es que puedas ver a Jesús, que el Espíritu Santo te permita tener esta vivencia interior maravillosa de que se revele en tu corazón la fuerza del amor de Dios. Está, decíamos, Marcos capítulo 12, versículo 41. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, es decir, 2 moneditas de muy poco valor. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Las 2 moneditas de la
de la viuda, de la viudita. Es un párrafo de 4 versículos. Jesús está atento ahí, está mirando, esto llama la atención. Jesús está poniendo atención. Pero yo sé que tú y yo nos damos cuenta que Jesús no está mirando junto al arca de las ofrendas para juzgar a las personas que están poniendo su ofrenda. Jesús no está juzgando superficialmente, jurídicamente. Jesús está esperando un gesto particular y se da. Viene una viudita pobre que pone 2 monedas de poco valor. Y lo que dice es que esta viuda fue la que más puso. Veamos. Y muchos ricos echaban mucho. Luego viene la viuda y Jesús, al verla, llama a los discípulos y les dice, de cierto, aquí la palabra amén, de verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo hace sus cuentas Jesús? Un poco en broma, pero también un poco de verdad. A veces digo que cuando se habla de la omnipotencia de Dios, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Dios no sabe cuidar, no sabe contar más allá del 1. Para eh, Él sabe contar hasta 1 porque todo conserva una unidad maravillosa en Cristo. Dios no sabe no amar. Dios no sabe dejar de amar. Hay cosas que Dios no sabe. Por ejemplo, Dios no sabe no amar. Igual aquí, ¿cómo hace Dios sus cuentas? ¿Cómo son las medidas de Dios? Las medidas de Dios son las sin medida. Dios nunca le ha gustado tomar medidas. Cuando David hace el censo, tampoco es algo que le guste a Dios y se lo hace conocer a través del profeta, el Señor a David. ¿Por qué en los tiempos de David no le gustó el censo? Porque David quería medir sus fuerzas humanas. ¿Cuántos ejércitos tengo? ¿Cuántos ciudadanos tengo? Algo así como que David, sabiendo lo que es la fuerza del Espíritu Santo, cómo su fuerza viene de la presencia de Dios, del apoyo de Dios, Jesús quiere medir su ejército, por decir algo. Voy a medir mi arsenal. Y Dios le dice, no, David, por ahí no es. No es con ejército, ni con fuerza, ni con espada. Es con mi Santo Espíritu. Aquí igual, ¿cómo hace sus cuentas el Señor? Dice que muchos ricos echaban mucho. Pero para Jesús, para Dios, quien pone mucho, mucho, más que todos los que han echado en el arca, fue esta viudita con sus 2 moneditas. Dice, porque de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La medida de Dios es la sin medida. Porque los que echaban mucho, dice, en el pasaje paralelo de Lucas, que echaban de lo que les sobraba. Pero la viuda pone todo. Es una nueva manera de contar. Es una manera nueva de mirar, de discernir. ¿Qué es mucho, qué es poco? Otro ejemplo.
a veces uno confunde paz con tranquilidad y no es lo mismo. Hay veces que alguien puede estar muy tranquilo y puedes preguntarle, ¿cómo te ha ido? Muy bien, estoy muy tranquilo, todo va de maravilla, los negocios, en casa, todo bien. Hay veces que lo verdaderamente bueno es cuando no todo está muy bien. A ver si me explico. Hay una aparente tranquilidad que lo único que está haciendo es evadiéndonos de la realidad como, como si estuviéramos anestesiados y nos evadimos de mirar el fondo de nuestro corazón. Y hay veces que hay una aparente intranquilidad o hay alguna cosa que no está muy bien. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues no muy bien. Ese a lo mejor no muy bien es cuando mejor te ha ido, en el sentido de que alguna circunstancia a lo mejor nos hace mirar el fondo del corazón. Y en lugar de evadirnos y anestesiarnos con la televisión o con otras formas de evadirnos, nos enfrentamos con nuestro corazón y allí encontramos el rostro del Padre que nos hace sentir una certidumbre de presencia, por hablarlo de alguna manera, por dar otro ejemplo. Entonces, hay una nueva lógica, la lógica del amor. La lógica del amor es la que viene del Espíritu Santo. Jesús tiene una nueva manera de vivir, de mirar, de discernir, de hablar, de sentir, porque está revelando el corazón del Padre, porque Él vive en la maravillosa y llena de amor, llenura del Espíritu Santo. La lógica del amor, decíamos, y para concluir, ya me pasé un poquito del tiempo, la lógica del amor es la del cielo, es de otro reino, es la mente de Dios, es el corazón del Padre, es la mente de Cristo. Y como leíamos aquí, ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Porque el hombre que está lleno del Espíritu Santo discierne todas las cosas, porque tiene la nueva vida en Cristo. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por esta vida nueva en Cristo Jesús y gracias por tu Espíritu Santo que nos hace conocer aún lo profundo de ti y nos ayuda a mirar todo lo que nos has concedido, todo lo que es nuestra herencia en Cristo Jesús. Que papá te bendiga, hermanito.